Bienvenidos a un nuevo vídeo de Recorriendo con Dani Sam. Hoy es el turno de Surgena. Gente, comenzamos ya. Paco, muy buenas, ¿qué tal? Muchas gracias por recibirnos aquí en este pueblo, aquí en Surgena. Y bueno, nada, me vas a ayudar a recorrer y a conocer un poquitito este maravilloso pueblo. Vamos a dar una vuelta, a mostrar Surgena, sí, y todo su encanto. Vamos a empezar por aquí, por la escultura que tenemos aquí de Jorge Elizondo, en la entrada del municipio. Sí, justo en la entrada, es decir que imperdible esta escultura. Y desde aquí vamos a dar una vuelta por todo el municipio para que el que no ha estado, que conozca Surgena y pueda venir a visitarnos. Perfecto, señor, no perdamos un segundo más y comenzamos ya. Vamos. Está sin aprobar el embellecimiento de esta zona. El reloj ahora mismo está bien, no hay que hacerle nada. Sí. Pero el embellecimiento de todo esto, con sus pasarelas, con su cartelería, para que se pueda subir con las medidas de seguridad. Además está en un entorno maravilloso, miren las vistas que hay. Ahora mira, Sí. La alfoquía. Claro, ahí está la alfoquía. Y a nuestra espalda tenemos el pueblo de Surgena, muy bonito. La verdad que es un sitio muy chulo. El reloj está encima de una alcazaba. Aquí hay una alcazaba, un muro que está todavía aquí abajo. Acá debajo del reloj. Todo esto es parte de la alcazaba existente. Ah, mira. Entonces no es adecuar la zona y ya está, es darle valor. Claro, hasta la parte arqueológica. Claro. Ah, claro, sí. Aquí hay un molino que estamos restaurando ahora mismo. Bueno, ahora mismo estamos restaurando la sala de máquinas y estabilizando la chimenea. Que el molino es el otro edificio entero. Eso es muy guapo, ¿eh? Claro, es un molino de harina, entonces como eran piezas grandes, pues la mitad de las piezas están todavía ahí. Lo que pasa es que se han venido a bajar los techos, está. Entonces se ha empezado por estabilizar la chimenea, que es lo que se está haciendo ahora, y la sala de máquinas eso era, el molino antes funcionaba, cuando pasaba por aquí el río, ¿sí? El mismo río era el que movía la noria, una noria que había ahí, y era el que hacía funcionar el molino. Cuando dejó de pasar agua, tuvieron que hacer la sala de máquinas esa para mover el molino artificialmente. Claro. Y entonces se ha empezado por restaurar esa habitación y que sea por un centro de interpretación. Eso te iba a preguntar, ¿qué finalidad va a ser? Para exposiciones, para presentación de libros. Y la parte gorda es la restauración del molino, de la maquinaria, para que el día de mañana pueda funcionar y cuando el turista venga, que se le pueda enseñar cómo funciona el molino. El molino, sí. Y diferentes cosas de aquí de Surgena también. Claro. Qué bonito. Hola, muy buena. Muy buena. ¿Qué tal?
¿Qué andan haciendo por aquí? Pues mira, yo soy el presidente de la Asociación de Amigos del Ferrocarril de Zurgena. Ajá. Y estamos llevando a cabo el proyecto de recuperar la estación. Ajá. Como has podido ver, los edificios, los últimos 20 años ha sido un proyecto que el Ayuntamiento ha puesto mucho empeño, ha hecho diferentes escuelas taller y están mantenidos, son los únicos de la línea que se mantienen en este estado gracias al trabajo que se ha hecho. Pero había una asignatura pendiente que no era pequeña y era recuperar el tren que se perdió hace 36 años. 36 años. Entonces, claro, es un cierre del año 85, se cierra la ruta de La Plata en Extremadura, se cierra la línea de Baza a Lorca y se desconecta Andalucía de Murcia, del Levante. Entonces no vamos a recuperar evidentemente toda la línea, pero sí Zurgena era la estación principal de esa línea. Por el transporte de mineral y todo, y por las condiciones del terreno, a continuación hay una estación que se llama Almajalejo. Sí. Había una rampa bastante fuerte y ese es el motivo que este cocherón esté aquí. Porque aquí siempre había una locomotora de guardia y cuando venía un tren de mineral se ponía detrás y la empujaba porque no había potencia suficiente. ¡Wow! Entonces, claro, fíjate que llegaba, pasaba el desnivel y volvía. Pero claro, allí le daban la vuelta y se quedaba mirando para abajo. ¿Dónde venía? Entraba por aquí. Y venía la placa giratoria. Le daban la vuelta. Este sitio entonces donde estamos aquí es la placa giratoria, como quien diría, ¿no es cierto? Claro, es la forma de darle la vuelta a una locomotora. Y entonces la ponía otra vez mirando para arriba y la llevaban al cocherón. Al cocherón. A esperar que viniera el siguiente tren de mineral. Y entonces, como ves, estamos trabajando porque tuvimos una suerte enorme. Cuando se cierra la estación, la mayor parte de las vías no se arrancan, se entierran. Y mira dónde están. Ya las hemos sacado, tenemos que reponer 2 o 3 carriles, pero es una cosa muy simbólica. Y esperamos para el año que viene tener ya hemos encontrado alguna unidad histórica original de la línea. Ajá. Y vamos a tener un taller de restauración, las vamos a poner a punto y vamos a hacer un ferrocarril turístico en la comarca. Eso te iba a decir, que sí, había escuchado que posiblemente se viene eso, un tren turístico. Por lo pronto hay una primera fase que es un trayecto cortito en dirección al pueblo de al lado, Arboleas, dentro del término municipal de Zurgena. Es un trazado de 1400 metros que ahora mismo está en fase de implantación. Cuando terminemos aquí seguiremos y mientras tanto estamos con la construcción del taller y la recuperación de material rodante. De forma que la mejor máquina o el mejor estado de una máquina es la que se conserva andando. Entonces, claro, está muy bien ponerla en una rotonda siempre y cuando no la pinten, pero si funciona y te la puedo enseñar dándonos un paseo, estoy seguro que tú lo entenderás mejor y cualquier explicación que te dé yo casi va a sobrar. Y además va a ser un atractivo turístico impresionante para Zurgena, ¿no? Claro, solo hay tres trenes históricos en España. Y como somos un gremio pequeñito, los que nos dedicamos a esto, nos conocemos, están todos apoyando esto de la distancia, con documentación, con material, con planos, y se trata de recuperar historia, patrimonio, y son nuevas interpretaciones del patrimonio que vuelvan a poner a Zurgena por lo que no debía de perder hace 35 años. Bueno, estamos con Antonio Jiménez. Sí. ¿Qué tal? Encantado, Antonio. Hola, amigo. Pues vamos a conocer la ermita. Sí, señor, la ermita y lo más importante de la ermita. Sí. La Virgen del Calvario. La Virgen del Calvario es muy famosa aquí en el pueblo, muy simbólica. Sí, famosa y querida. Querida. Sí. Ajá. Cuéntame sobre la ermita. Bueno, mira, yo te voy a contar un poco. Sí. Aquí estamos al pie de ella. Sí. Y originariamente, tal y como la hemos conocido, aunque parezca lo contrario, la parte antigua de la ermita es lo que se ve de blanco. Ah, ¿sí? Sí. Parece justo la zona restaurada esa. Exacto. Y la parte esta es la parte nueva. Ah, mira. ¿De qué tiempo estamos hablando? Pues mira, la parte antigua, la de siempre, esta es de 1874. Ah, mira. Entre 1874 y 1878. Aquí había un ensanche que era que no había nada, estaba ahí abandonado. Sí. Como consecuencia de este muro que había hecho el ayuntamiento, porque esto antiguamente hasta las inundaciones del 73, esto era la Rambla. Ah, una rambla. Sí. Como se quedó esa anchura ahí, pues yo pensaba que sería interesante ampliar un poquito la ermita para eso, pero un poquito nada más, para que siga siendo una ermita, porque esto no es una iglesia. Claro. Es una ermita. Entonces, se amplió eso
Y claro, sí, para ampliarlo porque tenga un poco de belleza exterior y sea un poco llamativo, pues se buscó algo que hasta conseguir más o menos lo que estás viendo, que por fuera está acabado. Sí, además llama mucho la atención aquí en el pueblo, además por la altura en la que se encuentra y es muy bonita. Sí. Así que... De noche es muy bonito de ver porque está iluminada y entonces tiene un aspecto, la cruz también se ilumina. Ajá. Total, que ya digo, se ha buscado porque sea algo llamativo. Sí. Y si alguien viene y no sabe que está la Virgen del Calvario aquí, pues si ve la ermita, pues sin quererlo va a venir a ver la Virgen. Claro, claro. Así que... Hago un stop en este vídeo para preguntarte, ¿no te has suscrito al canal? Solo le tienes que dar al botón suscribirse y campanita y con eso formas parte de esta gran familia de Recorriendo con Dani y Sam. ¿Te parece? Suscribirse y campanita. Continuamos con el vídeo. En Surgena hay una gran población, creo que una tercera parte de la población es de origen inglés. Y bueno, y hay un bowling club que quiero conocer, a ver de qué se trata ese deporte. ¿Me acompañan? Vamos a conocerlo. Bueno, estamos con Cliff y con José, que José nos va a traducir aquí muy amablemente la conversación para que Cliff nos comente cómo se juega este típico bowling inglés, ¿no es cierto? Right, so it's just asking, give a little information of how this sport, bowling, is played. We start off by putting the mat down, which is what Keith is doing Se now. empieza, está enseñando Keith cómo se ponen una alfombrilla amarilla que ponen ahí. Sí, ajá. And then we have the jack, which is in the hand, the little yellow one. Tiene la bolica pequeña que se llama el jack, Ajá. la lanza. He rolls it there. Has to be a minimum length, What's its minimum distance? 23 meters. Tiene que ser un lanzamiento mínimo de 23 metros. Ah, de 23 metros. And Ajá. then what you do then, you take it in turns to bowl the jack, bowl the wood, as close as you can to get it. Y claro, las bolas que echas se llaman the wood, las lanzas para llegar lo más cerca posible. Ah, vale, tienen que estar más cerca, llegar más cerca de la amarilla, ¿no es Sí, cierto? exactamente, lo más cerca de la amarilla posible. Ah, vale, perfecto. That's the basics of it. Eso es la We're base. playing pairs, Se juegan en pares, threes, en tres, depende del equipo, puede ser de pares, de 3 personas, 4, de diferentes equipos. depending on how you play. Or Yeah. singles, yeah. Y hay muchos torneos que realizan aquí. Do you have many tournaments that you carry out? Yeah, we have open meets here with different clubs, and we play in the league. Sí, tienen diferentes, Mojaca, juegan en diferentes ligas, en Mojaca, los que hacen torneos aquí. Ajá. And we have sponsorship competitions with the IBEX competition. Y tienen los que hacen sponsor aquí, Avalon, que tienen una competición different aquí. competitions. Ajá. ¿Y tú Promo. vives aquí en Surgena? You live here in Turgena? Sorry, Do you live here in Turgena? I live in Abelas. Él vive en Arbolea. Ah, vale, vale. Keith vive aquí en Sí, Turgena. ajá. ¿Le gusta Surgena? ¿Por qué eligió Surgena para vivir? Do you like Turgena and why did you choose Turgena to live here? About 16 years ago, we just came in and just fell in love. Dice que Want to hace go down 16 the años vinieron a coast. la zona y que se enamoraron de la zona. Ajá. Didn't want to go down the coast, we was busy, and No querían estar por la costa, que había mucho ajetreo ahí. this gives us all the sports facilities that we want. Y esto da todas las instalaciones deportivas que ellos necesitan.
Vale. Bueno, ya saben, gente no solo nacional, sino internacional, que aquí en Surgena hay una diversidad impresionante de población de diferentes partes del mundo y que seguramente estarán encantados de recibirlos para no solo de turismo, sino para venir a vivir como lo han hecho estos ingleses, ¿no es cierto? Desde mi parte, muchas gracias. Okay, Un gracias. abracito. Gracias. Chao, chao, hasta luego. Hasta luego. Bueno, estamos con José. ¿Cómo anda, José? Bien, de Águilas Cárnicas, pero me han dicho que si estoy aquí en Surgena tengo que venir porque los embutidos que hacen, naturalmente que llevan el nombre justamente de Surgena, son espectaculares. Dentro de nuestras posibilidades, pues Sí. bueno, es una empresa pequeña porque no tenemos mucha capacidad, Sí. pero hacemos muchas cosas. Ajá. Somos carnicería, somos sala de especies, somos secadero de jamones, somos fabricantes de embutidos, elaboramos productos cárnicos frescos. ¿Qué podemos decir de los embutidos en forma puntual? ¿En qué se diferencia, si hay algo que se pueda diferenciar del resto de embutidos? ¿Tiene algún secreto, por ejemplo? Aunque no lo desveles si es que lo tiene, pero ¿tiene algún secreto? Claro, siempre es secreto. Sí. Nosotros no somos un lugar de sierra, donde tenemos un frío extremo, entonces nuestro secreto es la receta de los pueblos de interior, de más calor, de más no de tanto frío, sino que han necesitado de una especie, de una mezcla de especias y de aditivos más concentrados, con unos sabores más potentes, Sí. lo que hace que se diferencie nuestro embutido de otros embutidos, aparte de que es una cosa más artesana. ¿Y cuánto tiempo llevan aquí? Vale, pues nosotros llevamos desde 1980, Sí. llevamos 40 años. Mi padre empezó aquí matando sus cerdos y pues desde pequeños tanto mi hermana como yo hemos estado, en fin, aprendiendo el negocio como todo. jugando como niños. Exactamente. Tienen que pasar por Surgena a visitar Águila Cárnica Sí, sí. porque van a repetir. Vamos, de hecho, pues, Seguramente va a ser así. sí. Bueno, señor, hemos llegado aquí al final de nuestro vídeo aquí en Surgena. Muchísimas gracias porque creo que hemos conocido muchos sitios, naturalmente quedan muchos más, pero para mí ha sido un gustazo. Ha sido un placer para nosotros recibirte, esperamos que vengas otra vez, estás invitado para los próximos eventos Sí, que hemos hablado y que iremos desvelando. sí, sí. Y sí. nada, que aquí tienes tu casa para que no te haga falta, tanto tú como todos tus suscriptores. Sí, perfecto. Tienen a Surgena, a todas las surgeneras a vuestra disposición. Perfecto, nada, eso, acuérdense lo que ha dicho, Surgena promete muchas sorpresas, es decir, que estén muy atentos porque creo que en muy poco tiempo va a dar mucho que hablar. Es decir que, bueno, muchísimas gracias. Gracias. Chao, chao, hasta luego.